7:43, Rafael Cardona, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos a todos en esta lluviosa y húmeda y todo lo demás tarde que presagia el eclipse, ¿verdad? Pero con tanta nubosidad yo creo que el eclipse lo tendremos que soñar, imaginar, porque a las 2 de la mañana no creo que vayamos a poder. Uno no vamos a estar... Bueno, podría uno quedarse hasta esas... Mira, esos fenómenos astronómicos son hermosos, claro, son conmovedores. Hablaba Quevedo, ¿no? De la luna sangrienta, y Borges dice la luna sangrienta de Quevedo, ¿no? Sí, así es. La luna roja, la luna de escarlata. Pero bueno, hay cosas menos. Permíteme saludar como se debe. Usted, muchas gracias por su compañía, por su presencia. Pues mira, aquí ocurre algo muy interesante con este caso del señor Vicente Zambada. El gobierno de los Estados Unidos tiene una doble política en su combate a los narcóticos y a los narcotraficantes. Una cosa es lo que pasa en su país y otra cosa es lo que obligan a los otros países a hacer, suponemos, con lógica, que en beneficio de lo que ocurre en los Estados Unidos. El problema, lo han dicho todos los especialistas, es que el mercado americano no puede quedar desabastecido. En algunos casos, como el de la marihuana, ya están ellos produciendo sus propias dotaciones. Han sustituido el consumo de la cocaína, que se hace a partir de un producto natural localizado para su cultivo en una zona muy específica del planeta, y lo han sustituido con las metanfetaminas y toda la industria química dedicada a la producción de cristal y de cosas parecidas. Entonces, lo que ellos hacen allá tiene necesariamente la finalidad de todo lo que hace el gobierno de los Estados Unidos, que es el control de su país y el bienestar de su población. Si parte de su población está constituida por adictos, no por eso dejan de ser su población, sus ciudadanos, y tienen que protegerlos. Sí. ¿Cómo los protegen? Dándoles la droga y poniendo una gran agencia que administre el combate y la lucha contra la droga, que no pase por los controles que ellos tienen. En ese sentido, se han convertido también, en materia de narcóticos, en los policías del mundo. Así como son los policías del mundo en la economía a través de los órganos internacionales de control financiero, así como son los policías del mundo en materia ideológica, que tuvo su mayor expresión desde McCarthy hasta la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo y las doctrinas exóticas, así ahora tienen su propia actitud policíaca en relación con las drogas. Y México, que este año, por cierto, conmemora el centenario de la invasión americana a Veracruz en el año de 1914, donde simplemente contra 2 chalupitas que teníamos los mexicanos aventaron 50 acorazados. Fíjate la dimensión de aquella invasión. La Gran Bretaña contra Argentina en la Guerra de las Malvinas desplegó 40 grandes cruceros, portaaviones y acorazados. 40. Sí. En 1914 los americanos aventaron aquí 50, que quedaron surtos ahí en el Golfo de México. Surto no quiere decir que... surto quiere decir que se quedaron ahí quietecitos, ¿no? Bueno, entonces estuvieron ahí 6 meses, ¿no? Hasta que se fueron, por razones políticas. Bueno, pues ahora estos señores le dicen al gobierno mexicano lo que tiene que hacer con sus traficantes. Tomaron preso a este joven Vicente Zambada, ¿y qué hicieron? Lo reclamaron como propiedad de ellos y se lo llevaron a los Estados Unidos. ¿A qué? Pues a convertirlo en uno más de sus informantes. ¿A cambio de qué? A cambio de una reducción de su pena. Entonces, los mexicanos hacen lo posible por detener y por capturar, a veces se les escapa a alguien, luego lo vuelven a capturar, como el caso del Chapo, pero finalmente México tiene una estrategia y una política, ellos tienen otra. ¿De qué les sirve a México
estar poniendo cadáveres en una guerra declarada o no declarada para que ellos administren las fuentes de información como a ellos les conviene. Al igual que en 1914 hay carne de cañón, y a los mexicanos, los americanos nos usan como su carne cañonera, y no hay quien les diga no. Hoy mismo en esta misma estación radiodifusora, Murillo Karam revelaba que hay prisiones, o que hay versiones, o que hay peticiones no oficiales todavía para llevarse al señor Chapo. ¿Para qué se lo quieren llevar? Para que les dé toda la información que a nosotros nos conviene tener. Primero, en el gobierno de Calderón se logró la extradición de más de 230 narcotraficantes, o 220. En muchos casos suspendiendo así los procesos que estaban en marcha. Indebidamente. Entonces se los llevan allá, hacen toda su estrategia, juntan toda su información, vienen a México, con esa información trazan las directrices de lo que el gobierno de México tiene que hacer. El gobierno de México lo hace porque no tiene fuerza para oponerse. Y así seguimos fomentando el negocio de allá con la sangre de acá. O sea que no todo es sangriento como la luna del eclipse. También hay otra sangre. Y por desgracia es la sangre de los soldados, de los marinos mexicanos que están combatiendo a las bandas del crimen organizado para abastecer el mercado de allá. El negocio para los gringos es redondo, para nosotros no. Al contrario. Es un negocio ruinoso. Gracias a usted, gracias. Buenas noches y no se moje. Eso está difícil. No se moje, bueno, pues se queda dentro de su casa, no se moja, porque es en la oficina, y a ver a qué hora llega a su casa. Paraguas, una gabardina. Corte, volvemos. Gracias, Rafa. Gracias.